con todo. Totalmente. Nada, bienvenidos. Nada, grabamos y luego lo compartimos con toda la comunidad, ¿vale? Un placer presentaros a Juan de los Ángeles. Juan de los Ángeles, además de un gran amigo de Madrid Content School, también es muy amigo mío personal. Fue mi profesor en la Universidad de Navarra, en la Facultad de Comunicación. Juan tiene una trayectoria extensa como docente y también como emprendedor. Ya en 2002 Juan pone en marcha junto con varios socios C4E y han pasado 20 años, más de 20 años desde que se fundó. 21 años, ¿de quién iba a decir esto? El 21 tiempo años. pasa. Time flies, o sea, de repente ya estamos con 20 años a las espaldas. 20 años en las espaldas y nada mejor que para cumplir este aniversario que el libro que acaba de publicar, que se llama Verlas venir, ¿no? La guía definitiva para conocer las tendencias, ¿no? Y aquí está Juan con nosotros. Un placer, una gozada tenerte y vamos a tener una conversación muy amena, muy cordial para que nos puedas contar un poco pues, cómo ha sido todo ese proceso de escritura y todos los aprendizajes que has ido obteniendo en estos 20 años de C4E y cómo has ido plasmándolos en el libro, ¿no? Pues eso, Juan, nada, si quieres hacer una introducción o algo, adelante, y luego si no yo voy siguiendo un poco el esquema de preguntas que tengo preparado. Vale. Pues muchas gracias, Borja. Gracias a todos por incorporaros a esta conversación. Y en el fondo, vamos, la idea es compartir con Borja y con vosotros lo que queráis sobre C4 y sobre el libro, que el libro en el fondo es una especie de compendio de la experiencia que tenemos realizando informes de tendencias para nuestros clientes. Además, una experiencia que nació a mitad de la operación. Nosotros empezamos a hacer informes de tendencias en 2013. Al principio hacíamos básicamente formación y C4E se ha convertido sin querer en una empresa de inspiración, que lo que hacemos es leer por otros, mirar cosas por otros y contarlas. Y en el libro lo que dijimos es, bueno, ¿por qué no ponemos junta nuestra experiencia? Como una excusa, primero para aprender nosotros y luego para compartirlo con los demás y también, no sé, hacer de esto de las tendencias como una especie de aprendizaje colectivo. Es un libro muy sencillo que surge del manual que diseñamos nosotros para incorporar analistas a nuestro equipo. Entonces, nosotros fuimos poniendo unas hojas en las que decíamos, mira, para trabajar, hacer un informe se hace así, las fuentes las buscamos así, una tendencia para nosotros es esto, la validamos de este modo y al final dijimos, oye, ¿por qué no montamos un libro? Lo organizamos todo, lo pusimos un poquito de orden, un poquito de narrativa y salió el libro, que lo hemos llamado Verlas venir, porque en el fondo es, bueno, es cómo me organizo yo para identificar tendencias en mi día a día. O sea, en esencia eso es, o sea, es una especie de manual para guiarte en lo que es el descubrimiento de tendencias aplicadas a tu negocio, a tu vida, a tu carrera. Súper bien, Juan. Me estás quitando muchas de las preguntas que tenía preparadas, pero te las voy haciendo. Pero puedo abundar en cualquiera Eso de ellas, es. porque claro, es como en el fondo, esto tiene tanto fondo que al final Que cualquier podemos... cosa... Bueno. Fenomenal. A todos los que os estáis conectando, por favor, esto es una conversación y cuando queráis hablar, tenéis una opción en Zoom para levantar la mano y así si queréis tenemos un poquito más de orden y nada, y por favor interrumpir y contar, intervenir cuando queráis, ¿vale? Juan, me encantaría preguntarte, que ya más o menos me lo dices, pero me gustaría que des un poco más de profundidad a por qué emprender esta aventura de escribir el libro, por qué contar en público vuestra metodología. Y a mí me interesa mucho también el lado humano, ¿no? de la pregunta del por qué. O sea, el por qué... Vamos a ver, tendría que empezar antes, porque en el fondo a lo mejor me podrías preguntar, ¿y por qué te dedicas a las tendencias? Porque yo nunca hubiese pensado que esto sería una profesión. O sea, que el libro nace de una especie de descubrimiento personal, profesional, que es darte cuenta que de repente estás haciendo una cosa que nadie hacía antes, que no está configurado como profesión, pero que se convierte en tu modo de vida. Y en el fondo dices, oye, ¿esto que estoy haciendo qué es? Y luego lo cuentas y la gente te mira como diciendo, este tío qué raro es, ¿no? Y cuando dicen, oye, ¿cuál es tu profesión? No, yo soy analista de tendencias. Cuando dices, analista de tendencias, ¿y qué haces? Pues hago análisis, informes de tendencias, viajes de inspiración
y sesiones de activación de tendencias. La gente te mira como si te hubieses fumado algo. Este señor, ¿qué es lo que hace? El mejor trabajo del mundo, ¿no? Sí, en parte sí, pero en parte es muy desconcertante porque no es un trabajo como, no sé, como de los típicos. O sea que no es ni eres médico, ni eres abogado, ni eres contable, ni eres bombero, ni eres policía. O sea, es una cosa muy rara. Y entonces el libro es, oye, voy a explicármelo a mí mismo y se lo voy a contar a la gente. Voy a ver cómo... Y parte del libro es ese itinerario de descubrimiento. Que vas viendo que empiezas a hacer un trabajo que tiene mucha aceptación por parte de los clientes, pero que necesita un poco de sistema, que cuando le cuentas a la gente cómo se hace, pues también necesitas organizarte tus ideas porque ves que cada vez lo haces de modo distinto. Necesitas, no sé, o sea, como esto que en el fondo es meter una metodología y una estructura para que se convierta en una profesión de verdad. Empiezas a leer cosas de gente que lo hace más o menos parecido y dices, oye, pues para aclararme a mí mismo voy a ponerlo por escrito. Y luego para hacer equipo necesito ponerlo por escrito. Entonces nace así. En un momento dado, dime. No, perdona, Juan, ¿a qué lector tenías en mente cuando escribes el libro? Tenía en mente a mi equipo. ¿Ah, sí? Sí, o sea, porque inicialmente es al equipo en sentido amplio, o sea, la gente que se iba incorporando al equipo de C4E y luego a los colaboradores que trabajan con nosotros, que son muchos. Y entonces ellos me pedían, oye, ¿por dónde empiezo? ¿Y qué hago? ¿Y dónde están las fuentes? ¿Y cómo las clasificas? ¿Y cómo las ordenas? Y en el fondo, el libro también bebe mucho de las aportaciones del propio equipo, porque al contarlo, pues ellos te decían, no, pues yo lo hago de otro modo. Oye, qué interesante, entonces vas aprendiendo. O sea, el libro es como una especie de prototipo sobre el cual trabajas y que vas cambiando y te ayuda para compartir también una idea que luego pues hay gente que te invalida, que te completa y aprendes mucho. O sea, O sea, que en el libro has puesto en marcha incluso la metodología de C4E. Sí, sí, Eso es es súper interesante. como, es un viaje de exploración. Fíjate que inicialmente esto no surgió como un libro, surgió como un curso. Y dijimos, surgió en 2019, o sea, hace 4 años, que dijimos, oye, ¿por qué no montamos un curso de formación para nuestros colaboradores y para nosotros mismos? Porque así nos contamos cómo trabajamos. Porque claro, es una profesión nueva, ¿no? Y entonces montamos ese curso, pero a mitad dijimos, oye, ¿por qué no invitamos a nuestros clientes? Imagínate, tú lo dices lo digo aquí en la oficina y dices, ¿cómo vas a invitar? Pero a los clientes a los que les vendíamos informes. Te voy a contar cómo hago tus informes para que los hagas tú. Y dices, bueno, pero esto te estás pegando un tiro en el pie, ¿no? Entonces, gran crisis, ¿qué hacemos? Tal. Bueno, al final, claro, ¿por qué no? Vamos a invitarles a ver qué pasa. Y entonces vinieron unos cuantos, empezamos a hacer cursos de modo periódico y el curso se convirtió en un guión, el guión se convirtió en un guión para nosotros y luego en un libro. O sea, ese es Qué bueno. ese es un poco el procedimiento. O sea que... Juan, ¿cómo está siendo el proceso de gira por España, de ruta, contando el libro? ¿Qué feedback te están dando? ¿Cómo estás viendo las reacciones de la gente? Está siendo muy bonito. Tiene gracia. Bueno, hemos tenido 4 sesiones. Tampoco hemos tenido. Ahora vamos a parar un poco. Con esta online paramos hasta septiembre, porque ya, bueno, porque en septiembre, bueno, por motivos varios, por agenda nuestra y tenemos ahora un par de viajes de inspiración, líos varios y no nos da. Y bueno, tienes 2 tipos de públicos. Hay gente que va como que ya te conoce y dice, bueno, a ver qué me va a contar este tío. Y gente que va a decir, a ver, ¿esto de qué va? Porque, claro, les han invitado a un libro de tendencias, les dicen que es más o menos, y les cuentas lo que haces y te miran como con cara, pero esto puede ser una profesión, pero esto de verdad es... Entonces tienes de las 2 cosas. En Gijón nos pasa una cosa bastante curiosa, que la chica que iba sirviendo las bebidas estaba oyendo todo y al final llegó y me dijo, oye, ¿me puedo comprar uno? Es que me ha encantado, ¿no? Es como tienes cosas de estas, hasta uno que viene en Madrid con el libro subrayado y que te pide que lo firmes, Qué hasta... bueno. Las cosas muy bonitas, la verdad. O sea, es una experiencia muy interesante desde el punto de vista del aprendizaje y también Eso te la quería conexión preguntar. con gente. O sea, porque aprendes mucho de lo que la gente te dice. Yo a todos los que lo leen les digo, oye, dame feedback. Y es verdad que la gente te da feedback. Y claro, eso es muy interesante porque hay cosas que les convencen, otras que no, otras que te piden que les amplíen, otras que te piden que añadas un matiz. Y el feedback en general bastante constructivo, o sea, que está siendo... A veces son conversaciones que no es la formalidad de que te den un feedback, sino la conversación que surge después de haber leído un libro compartido. Y es interesantísimo. Qué Entonces, bueno. la verdad es que está siendo un regalo. O sea, básicamente un regalo de estos por la oportunidad de conexión y de aprendizaje. Sí.
Qué bueno, Juan. Si quieres paso ya más un poco al tema que nos trae aquí. Y te quería hablar un poco del concepto de tendencia, ¿no? Que tú lo hablas mucho en el libro, es súper interesante. Y me encantaría que profundices un poco, sobre todo, como bien dices, ¿no? Es una profesión que la estáis haciendo entre muchos, ¿no? Entre varias personas, cada uno, ¿no? Desde diferentes ángulos, y Sí. todos vais como tratando de identificar muy bien lo que es una tendencia, ¿no? Y aquí sí que me gustaría un poco hablar contigo de la palabra tendencia, si justo que te comentaba, ¿no? Que en Contagious hoy veía un artículo muy de Matt Klein, ¿no? El Head of Global de Reddit, ¿no? Y que justo él hablaba un poco, ¿no? Oye, cuidado con la tendencia, que nos estamos confundiendo, y estamos confundiendo lo trendy con lo que es tendencia. Ujú. Entonces, ahí va un poco mi pregunta, ¿no? Desde C4E, desde Juan de los Ángeles, ¿cómo vosotros os dedicáis a las tendencias y no os dejáis confundir por lo Mm, accidental, ¿no? ¿Existe alguna respuesta a esta pregunta? sí, a ver, también es verdad que si la tendencia, la palabra tendencia, fíjate, cuando empezamos nosotros era como muy trendy, entre comillas, y ahora está un poco desgastada. O sea, pasa como con otros como branding o innovación o no sé, que son palabras que de tanto usarlas o coaching que se desgastan, ¿no? Y creo que ahora mismo tendencias hace todo el mundo. O sea, de hecho, hasta ChatGPT te hace muchísimas de tendencias alucinantes en Slack, ¿no? Y entonces, claro, nosotros con esto, no sé, tomamos una aproximación bastante práctica. O sea, para nosotros es tendencia lo que nos ayuda a el cambio. Y en el formato de las empresas es tendencia lo que me ayuda a crecer y a proyectarme en el futuro. Y no somos nada académicos en esto. O sea, para nosotros una tendencia es una señal en el presente que me da pistas sobre cómo será el futuro. Claro, eso quiere decir que tiene que ser algo un poquito consolidado, porque no vale cualquier cosa que efímera. Si es efímero, no es tendencia. Tiene que ser algo. Entonces, pues siempre buscamos pues, que sea un poquito consistente, que esté validada con datos, que las fuentes de procedencia sean pues, un poquito fiables. O sea, tenemos nuestros criterios de validación para que no sea un bluff, porque es verdad que hay mucho bluff, hay mucha cosa que es rápida y que no está consolidada y por lo tanto no te sirve para anticipar el Claro. futuro porque no. Y al mismo tiempo, esto es difícil de medir, porque no es que no son matemáticas, tiene un punto ahí artesano que también descansa mucho en la experiencia de los analistas y en su visión, pero que también tiene asentamiento bueno, en el tipo de fuentes, en los datos, en el número de casos. O sea, si es una cosa sí que no tiene ninguna validación, pues no te aguanta, ¿no? ¿Te, De te eso ha hablamos en el pasado, libro, porque si no parece que ya, tiene... ¿te ha pasado alguna vez, Juan, que alguna señal que creéis que era una tendencia y de repente habéis visto que al final no era lo que se esperaba, Sí, o se fue para un lugar que no veíais? sí te O pasa sí, mucho. un ejemplo concreto que tú me digas, mira, me Sí, te acuerdo pasa perfectamente. mucho. No sé, pues fíjate, el más clásico es el metaverso. Nosotros en octubre del 21 estábamos diciendo que el metaverso era el futuro y fíjate lo que ha pasado ahora, ¿no? El metaverso. O sea, que analizas señales. O, por ejemplo, en el otro sentido, nosotros cuando salió Twitter dijimos que Twitter no tenía ningún futuro, ¿no? O sea, bueno, tampoco sabes si lo ha tenido, pero por lo menos audiencia ha tenido. No sé si viabilidad tiene y ahora mismo con Elon Musk no sabemos qué va a pasar con él, ¿no? Pero bueno, o sea, que siempre estás... Fíjate que en el fondo cuando buscas tendencias, tu objetivo no es acertar siempre, Ya, es hacerte pensar y cambiar rápido. O sea, que tú porque a veces te equivocas, tú aceptas que te vas a equivocar, pero en el fondo la tendencia es como una especie de reflexión sobre el futuro fundamentada, que sabes que tiene riesgos, pero que en cuanto detectas los riesgos cambias rápido. O sea, ya. pero no es una ciencia cierta, es una ciencia que lo que te da es dinamismo mental. O sea, Sí, que al final no eres preso de las tendencias, ¿no? Lo que no. también, es decir, que si una tendencia muta o se transforma o se diluye, en el fondo ha provocado el pensamiento para Sí. encarar mejor el futuro. Y nosotros ligamos las tendencias mucho con la innovación, o sea que por eso nos parece que es una cosa muy práctica. De hecho, quizá para lo que más nos piden nuestros clientes tendencias es para innovar, en sentido amplio. Innovar a veces es pues, reaccionar a un cambio o una catástrofe o una crisis, a veces es adelantarte a los tiempos, a veces es hacer tu plan estratégico. O sea, y te dicen, Ah, oye, dame ¿Tien- inputs, ¿Tienes algún ejemplo, Juan, con algún cliente que hayáis trabajado, de vosotros habéis trabajado una sí. tendencia y de repente veis una innovación que
que bebía un poco de esa tendencia o que se inspiró en esa tendencia? O sea, sí que vemos innovaciones, pero no trasladadas a producto necesariamente. O servicios, O sea, por experiencias. ejemplo, pues mira, ahora tenemos un cliente, muy buen cliente nuestro de Costa Rica, que nos pidió hace unos meses un informe de tendencias para desarrollar su plan de sostenibilidad de aquí al 2030. Entonces nosotros le hacemos un informe. Antes acotamos un poco el terreno, porque no es sostenibilidad, no es igual en todos los sectores, pero acotas un poco el terreno, le presentas el informe, lo hablas con ellos y luego al final pues les ayudas a hacer un plan y tienes un plan concreto que ellos lo están poniendo en práctica y les funciona, ¿no? O por ejemplo, hace poco hicimos también un informe de tendencias para un hospital psiquiátrico en Barcelona, que también nos pidieron lo mismo, nos dijeron, oye, enséñanos tendencias en organización hospitalera. Fíjate qué cosas tan raras, o sea, cosas. Entonces, en el fondo tú vas viendo qué está pasando, cómo lo está haciendo la gente, en qué innovan, por dónde tiran, algunas tendencias generales que también van a influir en la forma en la que los hospitales funcionen y al final ellos reorganizan su equipo de gestión. Y te encuentras con ellos y te dicen, oye, ¿y qué tal te va? Y dices, bueno, pues es que me va. Récord de facturación. ¿Pero Qué qué has bueno. hecho? Pues lo que salió en el papelito. Lo que salió entonces, las tendencias son como esa herramienta que te hace pensar y que saca lo mejor de ti. O sea, que te ayuda a parar, a reflexionar. También es verdad que nosotros tenemos la suerte de trabajar con clientes con muy buenos, no sé, esto que te cae en suerte, ¿no? O sea, que tenemos clientes muy buenos con los que aprendes mucho y que tienen como sed de inspiración. Entonces, ellos con lo que reciben con los informes que nosotros lo hacemos, lo transforman en ideas para mejorar sus organizaciones y al final salen cosas chulísimas. Eso me interesa muchísimo, Juan. ¿Qué tipo de clientes has visto en esta trayectoria de C4E que son capaces de aprovechar esta inspiración? O porque me imagino que habrá clientes o organizaciones donde son más miopes, a lo mejor a lo de fuera, no sé, y eso que dices tú, nos ha tocado buenos clientes. Ya un cliente que llame a C4E ya quiere decir que está Sí, abierto a... predispone, o sea, predispone porque es verdad que alguien que te pide tendencias quiere decir que es un cliente inquieto, con ganas de crecer, con ganas de aprender, de darle vueltas a las cosas, ¿no? En general, no sé, sectorialmente muy variado, o sea que no tenemos un sector. Por tamaño, quizá más pymes que grandes empresas. Ya, Que tenemos también alguna grande, pero y tampoco eso empresas. es que es más valiente la pyme, ¿o qué? O en el... Son más valientes, más ágiles, también, no sé, sí, a veces las organizaciones también, las estructuras matan un poco la innovación y también a veces ya lo tienen dentro. Ya. O sea, que es verdad que hay algunas organizaciones grandes que ya lo tienen. También trabajamos por alguna organización grande que precisamente porque invierten mucho en tendencias dentro, lo que quieren es también más contraste de fuera. O sea, que tienes también los dos extremos. Pero en el fondo lo que ves es que es gente que tiene mucho deseo de aprender y mucha humildad para escuchar. O sea, es como esa mezcla, ¿no? O sea, entre alguien que lo que quiere es deseo de cambiar, o sea, es como que es inquieto, que quiere descubrir, que quiere aprender todo. De esto que tienes gente inquieta, o sea, que no le convence. Y luego que cuando tú le dices algo, no te dice, pues no, sino te dice, oye, ¿y por qué no? O sea, que a veces te encuentras clientes que están más preocupados por contar lo que saben que por escuchar lo que les llega, ¿no? Entonces, claro, eso te mata tu capacidad de cambio, ¿no? Y entonces con esos clientes es difícil. Y en cambio otros y te sorprende porque a veces son los que aparentemente tendrían más que contar. Ya. Estoy pensando en alguno que no quiero decir nombres porque no quiero, tampoco quiero echar flores aquí, pero uno que conocemos muy bien tú y yo, que es uno de los gurús de publicidad en España y que es sorprendente la capacidad que tiene de escuchar cuando lo que tendría que estar es hablando todo el rato, pero está ahí, dice, todo le parece interesante. Ya. Entonces, ese tipo de cliente es maravilloso. Y son como esponjas, o sea, todo lo que es como si estuviesen esperando que llegues tú para que les des inputs y los inputs, claro, los transforman en oro molido. Y ellos son los listos. O Ya. sea que nosotros somos como proveedores de información para mentes inquietas y mentes inteligentes que no tienen tiempo de detenerse a mirar a su alrededor, pero en cuanto se lo das destilado, hacen maravillas. Entonces, claro, eso es que te da una satisfacción tremenda, ¿no? Joder, qué bien lo explicas, Juan. Por eso llevas 20 años ahí al pie del cañón. Bueno, estamos, Me es inte- una me profesión inter- de la que disfrutas. También es verdad Eso que es una es, profesión que disfrutas mucho. sí. Me interesa mucho pasar ahora al tema que es un poco
el perfil de este profesional del analista de tendencias. Porque me parece que también es una mezcla, tiene como esos dos mundos, ¿no? La capacidad analítica, evidentemente, de profundidad y de curación, de observación, ¿no? Que siempre hablas tú, pero tiene que inspirar, tiene que ser capaz de provocar el cambio. ¿Cuáles son las 3 virtudes, por decir, o características que debe tener un buen analista de tendencias para ti? O sea, es difícil, a ver, te lo voy a contar con profesiones. Vale. Porque, claro, nosotros al principio venimos mucho del mundo de la publicidad, entonces al principio fichábamos gente de publicidad todo el rato. Pero no Que nos no tiene funciona mucha muy bien. profundidad, ¿no? No nos funciona muy bien, nos funciona una de las partes solo. Entonces, ahora casi que todos los que se incorporan son periodistas. A ver, explica bien. ¿Por Pero qué en no, el fondo, por qué no funciona, qué funciona de publicidad y qué no que funciona del son muy buenos, normalmente son muy buenos contando, pero contando en corto, no contando largo, Vale. pero no son tan buenos investigando. El periodista Nunca, es al revés. nunca hemos tenido tiempo, Juan, para investigar. No, por eso, es una, pero no tiene que ver con que sean mejor o peor, sino Ya, ya, con ya. el perfil. El perfil. Entonces, ves que esto es una mezcla entre periodista de investigación, planificador estratégico y arqueólogo. O sea, a Ya. nosotros nos gusta mucho la figura del arqueólogo. Del arqueólogo es como el que está buscando, siempre va buscando por qué las cosas pasan y qué hay detrás y dónde está el fundamento de lo que pasa, ¿no? Y es una mezcla de eso. El periodista de investigación es que también es como es exigente, o sea, con el dato, con la verificación, con las fuentes, con el rigor, o sea, y el account es el planificador de cuentas es el que ve el insight. Es el que dice, esto verificable, es como tal. Entonces, esa mezcla es lo que nos gusta. Entonces, lo que vemos es que es gente, por un lado, que mezcla el ser riguroso con ser un poquito superficial en el sentido positivo, o sea, que es capaz de tener esa visión panorámica que le hace ver cosas distintas y luego no engancharse, porque no estás haciendo una tesis doctoral, estás haciendo una cosa que tiene un punto de superficial y que, entonces, bueno, es muy, fíjate, este libro, este es bastante curioso, porque el libro en realidad era muchísimo más largo, pero yo no lo conseguí acabar, básicamente. Y entonces aquí en el equipo me dijeron, tío, pártelo ya, pártelo, para ya. Entonces paré y se quedó un trocito. Entonces el trocito que hay es la parte de informes, pero tiene 2 partes más. Joder. Entonces, una de las partes es sobre el analista de tendencias. Ah, qué bueno. En el libro solamente está esbozado, pero porque es interesantísimo. Entonces, y esto voy a lanzar la primicia. O sea, la primera parte es verlas venir. La siguiente es cómo usar las tendencias para innovar. Y se llama pillarlas al vuelo. Y entonces es píllala al vuelo. O sea, ya tienes la tendencia, ahora aterrízala en algo concreto. Porque si no te sirve para nada la tendencia, No sirve. ¿para qué la quieres? ¿No? Sí. Y luego el tercer libro, que es el de la analista de tendencias, se llama Afinar la mirada. De hecho, el título salió en la presentación del libro. Yo no sabía cómo mirarlo, cómo contarlo, y uno de los que estaba en el público me dijo, oye, ¿por qué no le dices? Claro, esto tenías que decir afinar la mirada, tío. Pues ya está, afinar la mirada. Y entonces Qué ahí, bueno. bueno, todavía entonces es verlas venir, pillarlas al vuelo, afinar la mirada. Son los 3. Entonces el de pillarlas al vuelo en principio estará en septiembre para publicar en enero, calculo Qué yo. O bueno. sea, Joder. y el otro todavía no ha empezado, pero bueno, ya Bueno, las ideas sí que están. qué bien. Vale. Juan, pregunta que estaba ahí con... cuando yo leía el libro, a mí siempre se me ocurría, siempre tenía este pensamiento, lo respondes tú, pero me encantaría ver tu opinión. Tú hablas de que el analista de tendencias es bueno que no sea un especialista en una categoría, en un ámbito. A ti te gusta más la amplitud de mirada por esa capacidad de relacionar cosas. ¿Por qué no te gusta esa especialización? Un tío que sepa mucho o una chica de sostenibilidad y que de repente sea en una macro tendencia, ¿cómo lo ves eso? Pues buenísima pregunta, porque es un debate que nosotros nos hacemos continuamente. O sea, es verdad que, no lo sé, o sea, hay un punto que el generalismo aporta. Y al mismo tiempo hay momentos en los que necesitas especialistas. Encontrar ese punto muchas veces es lo difícil cuando haces un informe, porque a veces te metes en unos líos de narices Ya. porque es un terreno súper especializado en el que no sabes, ¿no? Entonces ahora ya con el tiempo hemos empezado a decir, bueno, a esto no entro, esto sí. Te lo cuento con un ejemplo. La semana pasada presento un informe a un cliente que fabrican trenes.
imagínate, o sea, un cliente que fabrica trenes y que nos piden un informe de tendencias sobre trenes a todo ingenieros que fabrican trenes. Entonces, nosotros vamos allí contándole el informe y le decimos, oye, pero y le digo, oye, y claro, es el tercer informe que hacemos para ellos. O sea, que nos llamaron una vez y nos siguen llamando. Pero nosotros siempre vamos con la inquietud de decir, pero ¿y esto de verdad os sirve? Ya. Y entonces me dice, mira, y me dice, el ingeniero jefe me dice, mira, ¿sabes qué pasa? Que yo si le pido a un ingeniero que me haga una máquina, me va a hacer la máquina que él ya tiene pensado hacer. Y tú eso no lo vas a hacer. Entonces tú me traes cosas de fuera que para mí son muy distintas, se sale de mi ámbito, es una mirada distinta, y luego yo ya lo transformo, ya lo pongo yo en ingeniero. Pero claro, a mí me abre muchísimo la mirada. Entonces digo, "Ay, pues qué interesante". Entonces, pactas en el fondo, ¿qué haces? Pues son informes en los que tú vas a ejemplos de aplicación sin profundizar 100% en la tecnología que hay detrás. Bueno, hay una capa en la que tú te puedes mover, que es ver qué está pasando, aunque técnicamente no seas súper experto. Un poquito sí que tienes que saber. Y eres capaz de contarlo bien. Entonces, ahí hay un ámbito que es en el que nos movemos nosotros, que tiene que ver con pues el contar con rigor cosas de modo divulgativo sin entrar a fondo y descubriendo cosas nuevas. Pero fíjate que yo creo que el concepto de analista de tendencias desde fuera tiene como una imagen como de biblioteca, rata de biblioteca que siempre está profundizando. Y por lo que tú cuentas, es que no es eso, sino que es una persona que es capaz de lo que dices tú, desde un discurso con rigor, saber capaz de provocar, ¿no? Sí, Cambio e innovación en su audiencia, ¿no? sí. Es una mezcla, porque un poco de rata de biblioteca sí que tiene que ser. Ya, O sea, en el sentido de que tú vienes aquí hace 4 y la gente hablamos en bajito. ya. Oye, ¿qué ya. haces hablando así en bajito? Y dices, pues claro, la gente está ahí, tal que te pego, leyendo, escribiendo. O sea, que sí que es verdad, un poquito sí. Pero no puedes perder la mirada de que esto se lo estás contando a alguien al que le tienes que provocar, o sea, le tienes que Yes. sorprender. O sea, que nosotros siempre decimos, cuando un informe lo vemos, decimos, bueno, es riguroso, es la primera cosa, es, oye, es riguroso. Y la segunda es, sorprende. Si no sorprende, dices, pues entonces no me sirve, ¿no? O Ah, sea, porque tiene que provocar, ¿no? Entonces, si a veces te oye, es que no sorprende. No sorprende es lo peor que te pueden decir. No claro. sorprende. Y claro, para sorprender tienes que conocer al que lo recibe, porque hay cosas que sorprenden a algunos y no a otros. Y ahí tienes tu... Sí. De hecho, a veces tienes algo que sorprende muchísimo, pero como no te sorprende a ti, no lo cuentas, que ese es uno de los sesgos fuertes que tiene también el analista, que todo le parece antiguo cuando en realidad Ya. es súper nuevo, pero claro, ya está aburrido de contarlo, ¿no? ¿Cómo se combate eso? Pues hablando. De hecho, a nosotros es una de las cosas que más nos pasa, que tienes a alguien presentando un informe y te dice, pero ¿eso cómo le voy a contar? Si eso ya lo sabe todo el mundo. Y dices, Ya. a ver, ¿cómo que vamos a analizar esto? ¿Lo sabe todo el mundo seguro? Entonces, hablas con el cliente, le cuentas, tanteas, traes a alguien nuevo al equipo, o sea, bueno, estás ahí. Ya. Es pura artesanía, esto es pura artesanía. O sea, tienes que hacer mucho y luego lo combates trabajando en equipo. O sea Total. que Juan, te quería hablar del proceso de venta, que entiendo también que las relaciones ya empiezan como a... Esa inspiración es permanente, siempre tiene periodos, pero vas conociendo bien quién inspira al cliente, ¿no? Como cuentas tú en tus experiencias. sí. Eh, pero ¿cómo es cuando te llaman y tú les explicas esto es lo que hacemos, queremos probaros, hacer ¿cómo es esa primera prueba o esa Me primera... lo preguntas como esto es increíble, como que vendas esto, ¿no? Es como No, así, no, porque en parte yo, tiene ese punto de dificultad. Dices, ¿esto qué es? ¿No? sí, Porque sí, no, y además, ¿para qué? Yo soy estoy en una empresa y lo primero con un criterio racionalista ahí, ¿para qué me va a servir? Entonces, mm. ahí, ¿cómo eres capaz de vender? Eh, pues a ver, ¿cómo te lo cuento así Tú rápido? O hablas sea, mucho, que me gustó mucho el síndrome de la utopía inalcanzable. sí, Así que no sí. sé. No, sí, o sea, vamos a ver. A nosotros nos llaman, los clientes nos llegan muy boca a oreja. O sea, que en el fondo es pues alguien que le habla de nosotros a otro y nos piden, a veces nos llegan pues para cosas puntuales, dicen, oye, mira, estos cuentan bien. Ahí nos llegó uno y me
me dice uno, estaba en Dica, estuve en Portugal presentando un informe y entonces una de las entrevistas le dice, oye, ¿y cuánto cuestan vuestros informes? Entonces le dice lo que cuestan, le dice, pues un futbolista cuesta mucho más y no te regala nada. Tal. Y dices, bueno, pues bien. Entonces, pues no inspiras tanto, o sea, inspiras más y además te dan un informe, ¿no? O sea, es como tal. Pero bueno, pues bien. O sea, que es verdad que la gente nos pide inspiración, a veces nos lleva para eventos, a veces inicias con una cosa pequeñita, pero sí que es verdad que es un poco adictivo. O sea, nosotros lo que hacemos es que cuando tú escuchas un informe, la gente dice, oye, esto qué interesante, ¿no? Y dice, y no me lo puedes hacer, entonces ya te empiezan a hablar, ¿no me podrías hacer esto para mi sector o para este problema o para... Entonces ahí empieza. Y cuando ya lo vinculas a la innovación, pues entonces hay como una especie de que te enganchas, te enganchas. Hay algunos que se enganchan de modo reiterado y otros que se enganchan para necesidades puntuales. Pues sabes que te van a llamar una vez al año, una vez cada 2 años y de repente, oye, acuérdate en cuanto tienen una necesidad. Pero encaja muy bien con procesos de innovación y procesos de reflexión. O sea, no sé por dónde empezar, y dices, pues llámalos de C4 y que tengan un informe, y ahí empiezas, ¿no? Y nosotros lo que hacemos siempre es, tenemos un producto genérico, que es el Futuro y Tendencias, que vamos, tú lo conoces, que es un informe general que es muy asequible en precio y es con lo que si alguien no sabe muy bien, le decimos, ¿por qué no pruebas un Futuro y Tendencias? Entonces esa es la vía de entrada, porque en el fondo es un producto que es difícil de entender si no lo ves. Ya. Y en cuanto lo ves dices, esto me interesa muchísimo. Y entonces ya empiezas a trabajar. Hay también un proceso de acotar, siempre tenemos un inicio que es como el framing, que es poner el marco de lo que el cliente quiere de verdad para que no te despistes y no le cuentes cosas que no sabe y que no te vayas por las nubes. Bueno, ahí estamos con eso. La verdad es que si te interesa mucho acertar y nosotros queremos ser prácticos, o sea, Ya. siempre la dimensión esa de que esto sirva para algo, para nosotros es esencial, porque si no, no nos volverás a llamar. O sea, básicamente. Fenomenal. Juan, nada, me encantaría que me hables ahora del proyecto que tenemos en común, la Madrid Content School IC 4E, que se llama Trevolution, que es la segunda edición del curso que empezamos el año pasado, de analista de tendencias. Que me cuentes un poco cómo es todo lo que ha vivido C4E, toda su metodología, cómo se aplica en Trevolution. Sí. Y qué aprendiste de la primera edición. También me interesa mucho eso, que me cuentes. Pues mira, Trevolution es, en el fondo es el libro en otro formato, pero enriquecido por una variedad de actores mucho más amplia. Entonces, para nosotros Trevolution ha sido la primera edición del año pasado fue eso y la de este segundo año es otra, es como una reválida de eso. Es una ocasión de decir, mira, esto es lo que nosotros hacemos, vamos a llamar a gente que hace lo mismo que nosotros para ver si coincide. Entonces, y que ha sido maravilloso el network que hemos hecho con los profes, porque tenemos la suerte de contar pues con los mejores analistas de tendencia, muchos de los mejores analistas del país. Y entonces ha sido interesantísimo. Y luego ha sido una ocasión de conectar también con gente que tiene esta misma inquietud. O sea que, entonces, lo que hemos querido condensar es en un curso breve, práctico, online, que además uno puede hacer a su medida y a distintos ritmos porque es sincrónico y asincrónico al mismo tiempo, pues la experiencia del libro enriquecida por la experiencia de todos, ¿no? De un buen grupo de colegas y colaboradores y luego también con gente que está metida en este mundillo o que tiene esa inquietud. Fíjate que el año pasado, bueno, tú lo conoces, pero teníamos gente muy variada de empresas, desde el mundo del azulejo hasta el mundo del embalaje, hasta el mundo de la banca, hasta el mundo de la alimentación. Publicidad. Y publicidad, diseño, o sea, una cosa. O sea, Y... el Juanan es alumno nuestro del máster de Branded Content ahora. Ah, mira, fíjate. Sí. Que Juanan era de Azulejos, o sea, Sí. está en Castellón, en su, fíjate. Sí. Que es gente... Y luego lo mejor de todo fue la satisfacción de la gente al final. Yo me acuerdo de la cena final, que fue una cosa de estos tipos, o sea, ¿cómo puede ser que estemos tan conectados habiendo estado solo unos meses? ¿Qué crees que se han llevado, que se llevaron los alumnas de la primera edición? O sea, yo creo que lo primero se llevaron una metodología y luego se llevaron el sentimiento de que esto es una profesión de verdad. Entonces, había de todo, porque es verdad que hubo gente que lo utilizaba para aplicarlo a su organización y hubo gente que lo aplicaba para su propio desarrollo profesional, o gente que se quiere dedicar a esto profesionalmente y que está haciendo un giro en su carrera. Había un poco de todo. El año pasado tuvimos creo que 23 alumnos, 24 alumnos. Sí.
Y, o sea, que siempre es un grupo pequeño, pero también se crea una relación. Otra de las cosas que me sorprendió es cómo es posible online crear una Ya. relación tan... que vosotros tendréis experiencia. Para nosotros era la primera vez que hacíamos algo parecido. Y dices, ¿cómo puede ser esto que online se creen estos lazos que son tan curiosos? Ahora, por ejemplo, nos están ayudando muchísimo a contar la nueva edición del curso. Qué bueno. Entonces, bueno, no sé, Sí, es cosa que te puedo contar de... no, perfecto. Yo solo, aquí es un poco más de publicidad, que esto es lo que me toca a mí. Tenemos un precio Early Birds que termina ahora a finales de mayo y el curso empieza el 19 de septiembre. Por si alguna persona del foro está interesada, que no dude en ponerse en contacto con nosotros y le mandamos toda la información para que pueda ser un analista de tendencias y aprender de los mejores, ¿no? ¿Sabes una cosa que a mí me sorprende ahora, por poner así un último punto a esto, tampoco quiero así enrollarme mucho, pero nosotros creemos mucho que la profesión de analista de tendencias es una profesión con mucho futuro y que los estudios de tendencias como el nuestro, o sea, las consultoras de tendencias, que ahora son una excepción, pues en unos años serán pues como los estudios de diseño, como las agencias de publicidad, como los despachos despachos de abogados, a lo mejor no tantos, porque hay Ya, muchos, ¿no? Pero sí que será una profesión común. Entonces, claro, nosotros cuando alguien nos dice, me quiero dedicar a esto, le decimos, por favor, ya. hay que ampliar este mercado, porque esto es algo que todas las empresas van a necesitar. Y en un mundo como el que está ahora. Y entonces, lo pueden hacer ellos solos. Entonces, pues ven a nuestros cursos y hazlo solo. Si quieres hacerlo solo, yo te enseño. Si no te da y quieres que te lo haga yo, te lo hago yo. Pero lo que no puedes es prescindir de esto si quieres crecer. Ya. Entonces esta es la filosofía que nosotros decimos. Tienes que saber, tienes que tener destrezas para ver el futuro, identificar tendencias. Y esto es tan común, será en unos años tan común como es la capacidad de escribir o la capacidad de negociar o la capacidad de presentar. Si no lo tienes, pues te faltará una pata, ¿no? Entonces, por eso estamos como en campaña a través del libro, a través de los cursos, pues por eso tenemos esta alianza con vosotros, o sea, porque nos parece que esto de verdad es una profesión que tiene muchísimo futuro a pesar de ser muy nueva y de sonar un poco extraña. Pero cuando la cuentas, aquí dice Blanca, yo después de este webinar quiero ser analista de tendencias. Blanca es del equipo de My Content School, lo digo para... pero sí, ella siempre me lo dice. Pero... Blanca, bienvenida al equipo, ya sabes. Sí, sí. Apúntate, este año lo haces, este año lo tienes que hacer, ¿no? Sí. Bueno, a ella le encantaría. Mm. Señores y señoras, si queréis alguna pregunta, por favor, abrir micrófono. Aquí está Juan para lo que necesitéis consultarle. Aquí siempre hay... Siempre hay un momento del silencio. Nadie se atreve, pero si queréis podéis escribirla por el chat. Si queréis podéis escribirla por el chat y yo la traduzco. Mira, Laura. Hola. Hola, Laura, ¿qué tal? Bueno, por romper el hielo. Yo ya le dije el otro día a Juan que todavía no tenía el libro, ya lo he encargado, así que te daré feedback, que ya Sí, sabes que yo porfa, soy de más. dar feedback. Bueno, me ha gustado mucho lo que habéis presentado, me encantaría poder hacer el curso, aunque este año no va a poder ser, pero me quedo con el perfil que has dicho ¿no? del analista ideal, porque soy periodista y trabajo en publicidad, así que Fíjate. Y además te llegas eh, a la planificación estratégica, o sea, que me tienes esa falta, cabeza sí, así de ver insights. me falta la arqueología, Claro, pero claro. lo de investigar en profundidad del periodismo lo tengo heredado, así que, Ujú. pues mira, un futuro que no había contemplado. Qué bueno, oye. Qué bien, Bueno, Laura. enhorabuena por todo lo que haces, Juan, que sabes Nada, que me muchas gusta. gracias. Nada, y seguiremos, hombre, claramente. Ahí hay colaboración en ciernes. Vamos. Sí, sí. Qué Bueno, bueno. Nada, Juan, que ha sido como siempre es una gozada hablar contigo y a mí me encanta la... Mira, te está preguntando, es que pone MacBook Pro, no sé cómo será. Una duda, ¿no es más útil un perfil como un sociólogo que un periodista? Sara te pregunta. sí, un sociólogo tiene bastante. Vamos a ver, tiene bastantes boletos para trabajar bien. Tiene quizá la carencia, que la puede tener también, pero de partida, el sociólogo tiene la capacidad de analizar lo que es el entorno, o sea, la sociedad. Tiene menos capacidad
trabajar con mucha documentación al mismo tiempo, que nosotros también es verdad que trabajamos fundamentalmente con fuentes secundarias. Y luego no necesariamente tampoco tiene esa capacidad de relato. Para nosotros el relato es esencial. O sea, que es bastante curioso porque nos parece que tan importante como identificar la tendencia es contarla bien. Porque como la tendencia está orientada a la innovación, si no la cuentas bien, no inspira igual. Entonces, yo creo que es un complemento bueno. También es verdad que normalmente la profesión no te da todas las habilidades, pero sí que necesitaría añadir a esa capacidad que tiene de observación de su entorno y de comprensión de la sociedad, su capacidad de procesar gran cantidad de información y al mismo tiempo su capacidad narrativa. Pero vamos, podría funcionar de cine y añade cosas que el periodista no tiene, eso también es verdad. Sara, si estás de acuerdo, comenta en el chat, o si quieres comentar algo, por favor, escríbelo. Ya ves que esto es lo que nosotros vemos, pero... Sí, claro, en un equipo multidisciplinar, muy sí. interesante. Sí que es verdad que lo que yo he contado es una simplificación porque es muy difícil encontrar un perfil perfecto. O sea, casi siempre el perfil lo haces a base de complementar gente. O sea, y desde luego la mirada de un sociólogo siempre enriquece, eso sin duda. Eso te quería preguntar, Juan. En un proyecto, me imagino que depende de la envergadura, pero ¿cómo creas los equipos para que haya ese enriquecimiento mutuo? O sea, depende del proyecto, sí, depende un poco del proyecto, pero en general lo que tratas es de, bueno, y depende también de quién sea. Hay algunos que son más todoterreno, algunos analistas que son más, analistas que en cambio son muy buenos buscando, pero no son tan Eso. buenos contando, otros que son muy buenos, pues no sé, documentando y presentando, pero a lo mejor la redacción no se les da bien, o sea, entonces haces equipos, entonces, y tratas de, bueno, de trabajar la Pero fortaleza de cada uno. dentro de C4E, dentro de esa metodología de los 7 etapas, ¿hay especialistas en cada una de las etapas? Sí. ¿O prefieres tú que todos sean transversales a las 7 etapas? Vamos a ver, tratamos de que todos sean transversales, pero que cada uno tenga su ventaja diferencial. Vale. A mí me interesa que todos sean capaces de buscar, de documentar, de validar, de escribir, de presentar, pero sé que hay gente que buscando es alucinante, ¿no? Ya. O gente que tiene esa capacidad de, viendo un conjunto de información, decir, fíjate, y de ver insights, que es como rápido, ¿no? Justo te está diciendo Renzo eso, mira. Sí. Justo Renzo te dice. O Renzo gente que es desde muy Perú. buena presentando. Entonces ahí Ya. dices, bueno, entonces me interesa que todos cultiven todas, pero también que incluso que sean conscientes de cuál es su punto fuerte. Porque me interesa más que alimenten y cultiven su punto fuerte, que traten de tenerlos todos. Pero el tocarlos todos te ayuda a entender el proceso. Entonces ese es, y con eso, pues según cada caso, pues vas poniendo. No sé qué decía Renzo, que está Mira, aquí. Renzo te dice que ya podríamos sintetizar un informe de tendencias como un hallazgo de un insight del futuro. Claramente. Sí, vamos, Te está muy, dando muy bueno. el título Sí, desde luego. del cuarto libro. Desde luego. Sí, Nada, sería una síntesis perfecta. muchas gracias, Eso es Renzo. narrativa. Narrativa es dar con títulos como estos. Ya. O sea, que te dices, ahí tienes un título. Y también para nosotros titular es clave, ¿no? O sea, que dices... Sí, el año pasado estuve en un webinar de para mí que es un gurú de las tendencias que empezó antes que nosotros, que se llama Martin Raymond, y una sesión específica hablando del titular, de lo importante que son los titulares para las tendencias, porque el titular es como que define la tendencia y te ayuda a inspirar y es puro lenguaje. Pero sin buena narrativa la tendencia no es tan operativa. Qué bueno. Nada, si queréis alguna pregunta más o ya si queréis vamos cerrando. Cualquier cosa que queráis, aquí nos tenéis. Yo creo que sí. Nada, Juan, que como Bueno, siempre, muchas gracias, Borja y al todo el equipo. revés, que perdona por los Y problemas técnicos. nada, hombre, falta más. Estamos ¿Eh? ahí. Sí, Y esto es, si alguno os animáis para el curso, pues nos decís, a Borja, a Blanca, a cualquiera de nosotros, a María. eso es. Y Te si os leéis el pregunta, libro, por favor, enviad feedback. Yo creo que ahí que estamos en un proceso, todos estamos en proceso de aprendizaje y sí, me encantaría compartir con vuestra visión del libro. te pregunta Herman Petzold Ujú. si tienes oficinas de la TAM.
O sea, tenemos oficina, oficina, no sabría si llamarla oficina, en México, en Costa Rica y en Chile, que en realidad son como empresas asociadas a nosotros. Y trabajamos, y esos son los 3 países que tenemos. Hemos hecho algún intento en El Salvador, también algún intento en Perú. Bueno, y sí, es un mundo que nos interesa, desde luego, ¿sabes? Porque hay mucha conexión natural. Súper bien. Pues nada, Herman, muchas gracias por la pregunta y dejamos la sesión aquí. Muy bien. Nada, Pues gracias a todos, un abrazo y hasta la próxima. Nos un vamos abrazo muy viendo. fuerte, Juan. Chao. Chao. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Chao, chao. gracias.